¿Te has preguntado por qué el dinero se te va tan rápido o tan fácil? Porque el dinero no se te va por falta de disciplina. Se te va porque hay una arquitectura invisible que lo empuja hacia afuera, que lo saca, antes de que puedas elegir. Esa arquitectura tiene capas. Una estructura financiera mal diseñada, decisiones tomadas bajo presión emocional, automatismos aprendidos en la infancia, heridas que nunca se nombraron y un entorno diseñado para facilitar el gasto y dificultar la conciencia. Hoy te voy a enseñar cómo trabajar todo ello, porque cuando ves esas capas puedes empezar a rediseñarlas, no antes. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio 2 de Arquitectura Financiera, la fuga invisible. Estoy muy emocionado porque este capítulo lo trabajé hace un tiempo y cuando lo estaba diseñando, dije, es que me gustó cómo quedó. Entonces, estoy muy emocionado. Traigo varios ejercicios de sanación. Eh, Vamos a desfragmentar justamente dónde viene toda esta parte de por qué tu dinero se te va tan fácil. O por qué dices, es que no rinde, es que no alcanza, no llega. Vas aquí a encontrar muchas respuestas, ¿vale? Este episodio no te promete, no se trata solamente de, o más bien no vamos a hablar tanto de presupuestos ni de reglas de ahorro. No es momento todavía. Es sobre entender por qué, sin importar cuánto ganes, el dinero se escapa antes de que puedas sentir que es tuyo. Vamos a ir a la raíz, a esa estructura invisible, a esa herencia emocional, porque ya lo vamos a ir viendo, de dónde viene esta parte emocional. Esas heridas que nadie nombró, esos programas automáticos que te hacen tomar decisiones antes de que entre tu conciencia y pueda decidir. Y al terminar este episodio, vas a entender por qué tu dinero se comporta de cierta forma. Y sobre todo vas a entenderte a ti. Así que quédate porque va a estar delicioso este capítulo. Tráete tus palomitas, tráete tu bebida favorita. Yo acá tengo la mía. ¿Vale? ¿Qué hace diferente a estos episodios, a este tipo de cursos de arquitectura de otros? Pues la mayoría solamente te enseñan finanzas personales y te enseñan esa parte de controlar el gasto, a ahorrar un porcentaje, a eliminar deudas, a toda esa parte de, vamos a llamarlo, que tiene que ver con finanzas personales. Pero ninguno te pregunta por qué sigues gastando en lo mismo a pesar de que no deberías. Ninguno te ayuda a diferenciar entre un problema real de ingresos y una fuga estructural. Esta es la joya. Esto es lo que te vas a llevar el día de hoy. Así que quédate porque va a estar muy bueno. Así que vamos profundo, ¿vale? El dinero no se te va por falta de disciplina. Se te va por esa arquitectura invisible que lo empuja hacia afuera antes de que puedas elegir. Y cuando me refiero a empuja es a que se fuga. A que antes de que llegue ya está más... Ya se gastó, vamos a llamarlo así. Entonces, vamos a empezar. Cuando alguien dice, el dinero se me va rapidísimo, lo primero que la gente a su alrededor suele responder es, pues entonces tienes que gastar menos o ganar más. Hasta cierto punto, tú dirías, pues suena lógico, ¿no? Hasta cierto punto. Pero esas respuestas pasan completamente por algo que muchas veces no analizamos. Porque si pudieras, por ejemplo, gastar menos, pues ya se hubiera resuelto el problema. Ya lo habrías hecho incluso, ¿no? El problema no es que no sepas que debes gastar menos. El problema es que algo dentro de ti, una estructura, un patrón, una emoción, y tú dices, pero es que como una emoción me va a hacer gastar más. Hablar de dinero es hablar de dinero. De hecho,
Este episodio no va tanto de dinero, por si tú pensabas que íbamos a hablar aquí de dinero. Por si digo, aquí tratamos la parte, por si se llama arquitectura interna, arquitectura financiera, perdón. Porque vamos a esa estructura que está creando eso, que se está manifestando en tu parte financiera. Por eso digo, valdría la pena que te avientes un clavado aquí. ¿Vale? El problema no es que no sepas que debes gastar menos o ganar más en tu caso, a lo mejor. Facturar más. El problema es que algo dentro de ti, una estructura, un patrón, una emoción, una herida, un programa, sigue tomando decisiones que no están alineadas con lo que conscientemente quieres. Y mientras no entiendas qué es ese algo, pues seguirás en el mismo ciclo. Aunque cambies de ingreso, aunque cambies el presupuesto, aunque te prometas incluso que este mes iba a ser diferente, pues vas a llegar a lo mismo. Y para empezar, quiero traerte 5 capas del problema. La primera capa es estructural. Porque esto está organizado por él. Si es una estructura, hablamos de una estructura, quiere decir que hay capas en esa estructura. Entonces, quiero que conozcas cómo es justamente esa estructura. Si este es tu caso, para que conozcas también cómo es que está creada esa estructura. ¿Y cuáles son esas capas? Esos cimientos, esos pilares sobre los cuales está creada esa estructura. Entonces, la primera capa es estructural. ¿Cómo está organizado tu flujo de efectivo? ¿Qué proporción de lo que entra ya está comprometida antes de que llegue? La segunda es situacional. Las decisiones que tomas bajo presión, bajo cansancio, bajo estrés, bajo ansiedad, bajo esa emoción. Ahorita lo vamos a ir. Te estoy llevando de lo general a lo particular. Acuérdate que así van estos episodios. La tercera es emocional. El dinero que usas para regularte. La cuarta es heredada. Lo que aprendiste sobre el dinero en tu contexto, en tu historia, en tu familia, en tu núcleo familiar, en tu árbol genealógico y en tu contexto que te rodea. Y la quinta es la más profunda, las heridas, las experiencias de la infancia que dejaron una marca en cómo te relacionas con el dinero, con el valor, con el dinero como símbolo de seguridad o de amor. O sea, es cómo te relacionas con eso otro, en este caso con el dinero. Porque en medio de eso está el valor. Entonces vamos a desfragmentar todas esas capas. No en el orden más cómodo, pero sí en el más honesto. ¿Vale? Y antes de hacer cualquier ejercicio, el primer acto de transformación es el más simple y a la vez el más difícil. Porque tienes que decidir, querer ver qué es lo que está pasando para que puedas cambiar eso. Porque si ya lo has intentado y has hecho cosas, pero no se ha transformado, entonces quizá hay algo que no has visto. Por eso te decía, el primer acto de transformación o transmutación es el más simple y a la vez el más difícil. Decidir, ver. Todavía no vamos a cambiar nada, no corregir. Solamente vamos a permitirnos mirar esa situación financiera sin apartarnos de ella. ¿Vale? Para ello, ¿qué vas a hacer? Ahí donde estés viendo este episodio, te sugiero que vayas a un lugar tranquilo. Si no tienes una hoja a tu alcance, que será lo ideal, porque el cuerpo necesita como evidencia, verlo tangible. A menos que no tengas una hoja, un papel, algo en donde escribir, hazlo en tu celular. Pero sé honesta, sé honesto. Y yo te voy a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que revisaste con honestidad tu situación financiera?
¿Cuándo fue? O sea, con honestidad. Honestidad me refiero a no solamente a abrir la aplicación y decir, bueno, me quedan tal cantidad. No. Hablo de sacar el estado de cuenta que hay en tu celular y que te envía el banco cada mes. Y más allá de cada mes, tú llevar una contabilidad de tus ingresos y egresos. En lo que se fue, en lo que entró, en lo que invertiste y demás. No a lo mejor a detalle, pero sí a grandes rasgos. Mira, gasté en este mes, invertí en tal situación. Lo usé para esto, se fue en esto y demás. Como tú lo quieras ver, ¿sabes? Simplemente que tengas mapeada esa parte. Por eso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que revisaste con honestidad tu situación financiera? Y yo aquí te pregunto, si tú eres de las personas que no lo hacen, posiblemente esto sea un patrón que aprendiste. Y yo aquí te pregunto, ¿en tu familia hacían eso? ¿En tu núcleo familiar se hablaba de finanzas? ¿Viste que mamá y que papá llevaban esa contabilidad? ¿Revisaban esos presupuestos? ¿Revisaban esa situación financiera? O sea, ¿tenían esa visión, esa visibilidad? ¿Revisaban los estados de cuenta? Porque muy probable si tú no viste eso, hoy de grande, tampoco lo hagas. No fue algo que aprendiste. Como en mi caso, yo te pongo mi ejemplo. En mi núcleo familiar no había eso. Más sin embargo, hoy en día estoy transitando ese camino, por eso te comparto esto. Y hoy sí me toca a mí sacar el estado de cuenta. Tengo de hecho un Excel donde llevo toda esa parte. Vale la pena invertir eso. Echarte un clavado a esa parte financiera. Porque yo te pregunto, ¿qué sientes cuando imaginas ahora mismo hacer este ejercicio? Describe esa sensación ahí, en esa hoja. ¿Qué te produce eso? Cansancio, flojera, nerviosismo, miedo. Miedo a ver en tus números. Inquietud. Anota todo eso ahí. Regístralo. No para juzgar, no para criticar. No va de eso el episodio. Y te hago otra pregunta. ¿Hay algo en tu economía que sabes que existe, pero prefieres no ver? ¿Por qué? Anótalo ahí. Pues a lo mejor en mi economía existe a lo mejor culpa. Culpa por usar el dinero para calmar mi, no sé, mi ansiedad. Para calmar mi capricho, para calmar mi desesperación, para calmar mi abandono, para calmar la soledad, para calmar mi falta de dirección, para calmar mi falta de rumbo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es que estás utilizando el dinero? Si como herramienta o como calmante. Por ejemplo, ¿cuándo revisé mi situación financiera por última vez? ¿Cuándo fue? ¿Hace una semana? ¿Hace 3 días, ayer? ¿O fue hace un mes? ¿Hace medio año? ¿Hace un año? ¿O nunca la has revisado? Imagínate. ¿Quieres que esa parte sea diferente? Valdría la pena que te eches un clavado, ¿no? Que le inviertas energía a esta parte. ¿Qué sientes cuando imaginas hacerlo? ¿Qué sensaciones hay en tu cuerpo, en tu pecho? Quizá no sea miedo exactamente. Es a lo mejor la anticipación de algo malo. Es como cuando sabes que tienes que abrir una carta, pero sabes que las noticias no van a ser buenas. ¿A qué te recuerda eso?
cuando llegabas a casa y tú traías una mala nota. Ya sabías que no iba a haber buenas noticias, ¿verdad? Entonces quizá por eso no revisas tu estado de cuenta. ¿Te das cuenta desde dónde empieza esto? ¿Hay algo que no prefieras ver? Las tarjetas, tu estado de cuenta. A lo mejor sabes que debes en una tarjeta, ¿no? O en una situación en la cual pediste un préstamo. Pero no quieres saber exactamente cuánto. Porque a lo mejor mientras no lo sepas exactamente, a lo mejor para ti eso es funcional. Porque si lo ves, ¿qué crees que va a pasar con eso? Vas a tener que hacer algo con eso. Y a lo mejor en este momento no sabes qué hacer. Entonces, si el tema se llama ¿por qué se te va el dinero tan rápido? O se te fuga, valdría la pena que primero veas en qué se está fugando. Y este primer ejercicio justamente va de eso. Porque no quieres ver la fuga. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te dije, este primer ejercicio es el más difícil. Los que siguen están más, bueno, entre comillas, sencillos. Pero lo primero es querer ver. Si tú ya llegaste hasta aquí y ya se te hizo incómodo, pues justamente de eso, justamente será mi misión, que te incomodaras. Pero vale la pena esa incomodidad. ¿Sabes por qué? Porque esto que hagas en pequeño se va a manifestar en grande. Entonces, déjalo salir. Escríbelo ahí. Cuando toco estos temas en sesión, incluso en masterclasses, en otro tipo de contenido, hay llanto, hay miedo, hay desilusión, hay culpa, hay cosas. Entonces, la invitación es justamente que salga eso. Porque sigues cargando muy probablemente una estructura que no es tuya. La aprendiste, pero también se puede desaprender. Entonces el primer paso es ver esa estructura. Entonces te dejé ahí 3 preguntas. Ejercicio 2. Mapa de las capas. En una hoja en blanco, en esa misma hoja en blanco, yo también lo voy a hacer contigo para que veas. Aquí tengo mi libretita, mira. En una hoja en blanco, dibuja 5 círculos concéntricos, como capas de una cebolla. Desde afuera hacia adentro. ¿Vale? 5 círculos. Así, por ejemplo. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ahora no se ve tan mis círculos, ¿verdad? 5 círculos. De afuera hacia adentro. ¿Qué vamos a hacer? Al de afuera le vas a poner en el espacio que hay donde puedas estructura. Al quinto círculo, o sea, al de afuera, le vas a poner estructura. Al siguiente le vas a poner situación. Al siguiente le vas a poner emoción. Al siguiente le vas a poner herida. Y al siguiente, igual le vas a poner herida. Herida raíz, vamos a llamarle. O núcleo. ¿Vale? En cada capa, escribe en 2 o 3 palabras lo primero que te venga cuando piensas en tu relación con el dinero, desde esa dimensión. Por ejemplo, estructura. A lo mejor, si yo te digo ahorita la palabra dinero, ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿Qué es lo primero que se te viene?
desorganización, fuga, no sé cuánto queda, no tengo visibilidad, veo borroso, no sé qué es eso. Ahí escríbelo en 2 o 3 palabras. Entonces, yo aquí, por ejemplo, le voy a poner. eh, Vamos a ponerle aquí. Listo. Situación. Lo mismo. ¿Cuál es tu situación con el dinero? Gasto más cuando estoy cansado, gasto más especialmente los viernes, los fines de semana, cuando me escribe mi novia, mi novio, mi ex, cuando me piden mis hijos, cuando me pide mi papá, no sé, una situación general, no necesariamente el que te di. ¿Cuál es tu situación? Situación actual. Ahora la emoción. ¿Qué emoción predominante hay en esa relación, en esa estructura y en esa situación? Vete a ese ejemplo. Cuando dices que se te fuga el dinero, ¿qué emoción hay? Ahí ponle 2 o 3. Y después vamos a la siguiente, que es herida. ¿Cómo era la situación en tu casa? ¿En tu casa se hablaba de finanzas? ¿Se peleaba por el dinero? ¿Había discusiones por dinero? ¿Quién pagaba las cuentas? ¿Quién se hacía responsable? ¿Había personas que derrochaban? Ahí ponle la herida. Pues en mi casa el dinero era pelea. Mis papás discutían por dinero al menos una vez a la semana, por ejemplo. O mis papás nunca revisaban finanzas. Ponle ahí a grandes rasgos. ¿Vale? Y después en la siguiente, que es la herida raíz, vas a poner una situación tuya respecto a eso que viviste. Por ejemplo, si tú viste que había pelea, por ejemplo, por dinero, o por esa situación, o nunca se revisaban finanzas, ¿qué aprendiste de esa situación? Pues a lo mejor nunca me sentí suficiente para pedir tal cosa. O cada que pedía me decían que no había para mí. O aprendí a no pedir. O aprendí que el dinero era malo porque se separaron mis papás a causa de tal situación. Tú ponle ahí. ¿Cuál fue lo que te llevó a ti a sentir? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a sentir esa situación? ¿Vale? ¿Listo? Bueno, ¿qué tiene como fin este ejercicio? En esta parte tomaste quizás la decisión más difícil de todo el curso, de todo este episodio, de esta arquitectura. Decidiste mirar. Lo que encontraste al mirar, ese nudo en el pecho, las cosas que prefieres no ver, las capas que existen debajo del síntoma, es exactamente el material con el que vamos a trabajar. No para juzgarlo, para entenderlo. Porque no hay peor ceguera
que la que se elige. De hecho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la valentía más silenciosa es la de abrir los ojos. Así que te felicito por haber llegado hasta aquí, porque aunque tú no lo creas, hay muchas personas que no quieren abrir los ojos. Y llegan a terapia, llegan a sesión y pues se hace muy difícil. A veces ni siquiera quiere la persona. Entonces, por eso desarrollé este episodio. Porque dije, me parece que es algo que muchas personas pasan y les puede aportar. Entonces, la primera decisión es esa, querer ver. ¿Vale? Así que felicidades. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué es realmente el flujo de efectivo? ¿Y por qué? Nadie te lo explicó así. Estamos con conceptos sencillitos, ¿eh? Desde no te estoy metiendo una balanza, un presupuesto, cosas de contabilidad ya más complejas, ¿no? Sencillito, vamos paso a paso. Por eso se llama arquitectura interna. Vamos construyéndolo poco a poco. Como en la primaria. Te enseño primero las vocales, las letras y demás. Y vas teniendo mayor visibilidad y claridad de por qué haces lo que haces, por qué se te va en esto, por qué no veías esta parte y demás. De hecho, voy a desviar un poquito antes de seguir con esto. ¿Por qué te has preguntado por qué en las primarias, secundarias y parte de la universidad no te enseñan finanzas? ¿Cómo es la educación financiera en México? ¿Te das cuenta que México es un país muy rico, abundante, no solamente económicamente, en todos los aspectos? Pero no se enseña eso en las carreras, a menos que estudies contabilidad y esa parte. Pero ¿por qué no llevamos como de tronco común en la primaria, en la secundaria y en la prepa? Finanzas. ¿Por qué no es importante? ¿No te has preguntado? ¿Quién crees que se beneficia de no meter finanzas en esa parte? Tú ya sabes quién. Entonces, ahí te lo dejo nada más como dato. ¿Por qué nadie te explicó esta parte del flujo de efectivo? Comprender el flujo de efectivo no es como un concepto contable, sino como el sistema vivo que organiza tu dinero y que te va a llevar a identificar cuánto queda realmente disponible. Porque la mayoría de las personas entienden su situación financiera de una forma muy simple. ¿Cuánto gano y cuánto gasto? Y ya, eso es saber de finanzas. Y esa lógica pues tiene algo de verdad, pero está incompleta. Que prácticamente pues no sirve de tanto para entender qué está pasando a nivel de realidad, ¿verdad? Porque lo que realmente determina cómo vives con tu dinero no es tu ingreso, es tu flujo de efectivo. Imagina que eres una ciudad. Tienes una entrada de agua, la que viene del río, que es tu ingreso. Pero antes de que esa agua llegue a la casa o a las casas de los ciudadanos, tiene que pasar por una red de tuberías. Los compromisos fijos, las deudas, los servicios, los pagos automáticos, las suscripciones automáticas. Entonces, lo que llega al final, lo que queda realmente disponible, es tu flujo de efectivo real disponible. Ese es el flujo de efectivo. Ahora ya sabes qué es. ¿Vale? Vamos al siguiente punto. Las 4 corrientes. ¿Cuál es la primera corriente de este flujo de efectivo del que ya hablamos? La primera corriente es lo que entra. Tu ingreso total en un periodo, tu quincena en el mes o a la semana, dependiendo cómo tú lo administres. Es tu ingreso total en el periodo. La segunda corriente es lo que ya está comprometido. La renta, créditos, tarjetas, seguros, suscripciones. Esta corriente no pide permiso. ¿Vale? La tercera es lo que necesitas para vivir. Comida, transporte, medicamentos.
La cuarta, lo que queda. El espacio real de decisión. Y cuando haces este ejercicio, con honestidad, en serio, quizá te vas a dar cuenta de que el espacio que queda es mucho más pequeño de lo que tú crees. Por ejemplo, vamos a suponer que yo ganara, un ejemplo, no sé, vamos a suponerle aquí, 18,000 pesos al mes, vamos a suponer. Eso es lo que siento que yo tengo, ¿no? 18,000 pesos. Pero mis compromisos suman a lo mejor 11,500. 11,500, aquí vamos a ponerlo. Entonces, ahora me quedan 6,450 para todo lo demás. Eso significa que son 215 pesos por día. ¿Te das cuenta? Entonces podríamos decir que no tengo un problema de disciplina, tengo un problema de estructura. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y mientras no lo haga visible, voy a seguir sintiéndome comprometido cada mes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te expliqué las 4 corrientes. Lo que entra, lo que está comprometido, lo que no pide permiso, lo que necesitas para vivir y lo que queda. Vas a sacar tu presupuesto. ¿Cuánto es lo que recibes al mes? Ok, esto es tu total. Pero tus compromisos, ¿cuánto suman? Ahí lo vas a poner, se lo vas a restar. Pues en mi caso, en el ejemplo que te puse, ¿no? Si yo gano, un ejemplo, 18,000, mis compromisos suman 11,500. Quedan 6,450 para todo lo demás. ¿Eso qué significa? Que si yo divido esos 6,450, vamos a sacarlo aquí. $6,450 entre 30, quiere decir que tengo 215 pesos disponibles por día. ¿Vale? ¿Cuánto es lo que tienes como libertad para otras cosas? Porque entender el flujo de efectivo es conocimiento. Hacerlo visible es tu propia vida. Perdón, hacerlo visible en tu propia vida es un acto enorme, es una transmutación. La diferencia es que el primero vive en tu cabeza y el segundo vive en la realidad. Por eso te digo, no solamente basta con, ya sé cuánto entra más o menos y acá tengo las cuentas. No, llévalo acá por eso te decía, de preferencia que sea en una hoja. ¿Por qué? Porque así tu cerebro va diciendo, ok, mira, ya estoy viendo con más claridad. Porque si se queda en tu cabeza, ahí va a vivir y nunca va a bajar a la realidad. Por eso es importante que lo hagas en una hoja. Hazlo en una hoja. O sea, ponle pausa al episodio. Vuélvelo a hacer desde el ejercicio anterior. Hazlo en una hoja. Y si no tienes una hoja, detente a pedir una hoja, a buscar un cuaderno. Pero hazlo en una hoja. ¿Por qué? Porque tu cerebro, tu sistema nervioso va a decir, mira, ya lo mapeé a nivel físico. Porque a nivel mental, pues ahí va a seguir y nunca va a bajar a la parte física. Y si tú quieres manifestar algo físico, tienes que hacer acciones físicas. ¿Te das cuenta? No solamente que quede volando acá en la mente, en la fantasía. Entonces, el mapa de las 4 corrientes. Vamos a hacerlo, ya te dije a grandes rasgos, pero vamos a hacerlo minuciosamente. Divide una hoja en 4 columnas. Por ejemplo, ahí está, 4 columnas. Aquí, ahí está, mira. 4 columnas.
A la primera columna le vas a poner entra. A la segunda le vas a poner ya comprometido. A la tercera columna le vas a poner necesidad básica. Y a la cuarta le vas a poner lo que queda. Vale, ahí está, mira, para que lo veas. A ver si se ve aquí. ¿Vale? 4 columnas. No tiene que ser perfecto, no te quieras ir a comprar una hoja de contabilidad y hacerlo con... No te compliques. ¿Qué vas a poner en la columna de entrada? Escribe tu ingreso real del mes pasado o el promedio de 3 meses. Tu ingreso real. Por ejemplo, yo le voy a poner el ejemplo que puse, ¿no? 18,500 ingreso neto. ¿Vale? Ahí está. Un ejemplo, ¿no? Ya comprometido. Lista absolutamente todo lo que sale de manera automática o fija. Suma el total. Por ejemplo, vamos a suponer renta. Renta igual, no sé, 6,200 por ejemplo. Crédito personal. Pues 2,100. Tarjeta, por ejemplo. Tarjeta 1. Vamos a ponerle 1,200. Tarjeta 2. 850. Seguro médico. 580, por ejemplo. Suscripciones como la de Netflix, como la de YouTube, como la de Spotify, como la de Amazon, como la de suscripciones. 920, por ejemplo. Vamos a sumar eso. ¿Qué nos da? Aquí está, mira. Ahí lo puse. ¿Qué nos da como total? 11,850. En la columna de necesidad básica vas a poner a lo mejor comida. No sé, 2,800. Transporte. 1,200. Servicios. No sé, a lo mejor 700 pesos. El internet y la luz, el agua y demás. ¿Qué tenemos como total? En mi caso, 4,700. Lo que queda, tenemos 18,500 menos 11,850 menos 4,700. ¿Qué me da como total? 1,950. Ahí está. Ahí lo tengo, mira. 1,950. Entonces, yo podría creer que tenía cerca de 8,000 pesos disponibles. Pero en realidad tengo 1,950 pesos. Esa diferencia es la brecha entre cómo planificas y cómo realmente vives. ¿Te das cuenta que la importancia de ver esta estructura? Tu estructura financiera, por eso se llama arquitectura interna. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. La carta al dinero. Ahí, en donde estés, en otra hoja. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribirle una carta
breve a tu amigo el dinero de tu último ingreso. Y aquí se va a poner triste la situación porque cuando trabajo esto en sesión, en terapias, en otro tipo de cursos, contenidos, pues hay culpa, hay llanto. Hay muchas cosas que van saliendo. ¿Por qué? Porque pues, te vas dando cuenta que utilizaste el dinero o lo has utilizado para tapar ese vacío, esa desesperación, esa ansiedad, miles de cosas. Tú hasta ahorita ya tienes un mapa más o menos. Aquí está lo de los círculos. O sea, los ejercicios que hemos ido haciendo. Entonces, tú ya puedes contarle una historia, una carta a tu amigo el dinero. Porque ya tienes una visibilidad un poquito mejor y mayor que la que tenías antes de empezar este episodio. Entonces le vas a escribir una carta a tu amigo el dinero de tu último ingreso. Esa carta debe de tener lo siguiente. Le vas a decir, le vas a contar a dónde fue. ¿Qué pasó con él? ¿Tuvo oportunidad de quedarse? ¿O se fue antes de que pudieras elegir? ¿O tú ya la habías rechazado? Por tus creencias, por tu estructura, por todas estas capas que hemos venido viendo. ¿Tuvo oportunidad siquiera de saludarte? Imagínate que yo fuera el dinero y dijera, pues voy a ir a visitar a fulanito, al fulanito de tal porque es para ella, para él esta abundancia. Y tú me viste a lo lejos y dijiste, no, ya viene el dinero, no, cierra la puerta, no. ¿Qué creencias tienes sobre el dinero? ¿Que es malo? ¿Cómo has utilizado el dinero? ¿Qué emoción hay con el dinero? Dices, es que se me fuga, es que se me va, es que no llego a quincena, es que no alcanza. ¿Cuál es esa emoción que predomina? Cuéntale. ¿A dónde se fue? ¿En qué lo utilizaste? ¿Qué pagaste con él? ¿Preferiste pagarle a las amigas, a los amigos, para que no te excluyeran, para que no te sintieras abandonado, abandonada? Ve a tu estado de cuenta. Pero por favor, ve a tu aplicación. Mira, gasté 100 pesos, 100 dólares, 100 lo que quieras, en tal situación. En una suscripción, en unas botas, en una bolsa, en un labial, en esto. No te estoy diciendo que no lo utilices. ¿Desde dónde lo hiciste? Por eso te digo, hiciste un ejercicio de círculos. Cada cosa que ahí hiciste, métela ahí. Aquí en toda esta tablita. ¿A dónde se fue el dinero? ¿A dónde lo llevaste a pasear? Imagínate que yo soy tu amigo el dinero. ¿A dónde me llevaste a pasear? ¿Me llevaste a disfrutar? ¿Me llevaste a multiplicarme, a expandirme? ¿Me llevaste a que me multiplique más? ¿Tuve oportunidad de quedarme? ¿O solamente ni siquiera llegué y yo ya estaba en otras manos? Como dicen por ahí, ya lo debía. ¿Qué pasó conmigo? Con esa parte del dinero. ¿A dónde me llevaste a pasear? Imagínate. ¿A dónde llevaste el dinero? ¿En qué lo invertiste? ¿En qué lo gastaste? ¿Qué heridas intentaste tapar este mes con el dinero? ¿Hubo enojo? ¿Hubo apego? ¿Hubo desesperación? ¿Le prestaste a alguien? ¿Ya no te pagó? ¿O sigue sin pagarte? Cuéntale a dónde se fue. ¿Hay culpa? ¿Hay tristeza? ¿Hay desesperación? Cuando hablamos de dinero, ¿a quién te recuerda? ¿Qué historia, qué situación te recuerda esa misma situación que estás viviendo hoy en día? ¿A qué se parece? ¿Has utilizado el dinero como herramienta?
o solamente como un rescatador emocional. ¿Qué uso le estás dando al dinero? Ahí cuéntaselo. Dile, dinero, ¿sabes qué? Este mes me gasté 10,000 pesos en tal situación, en comida. Y no necesariamente en comida nutritiva. Pues es que viví una situación, dinero, con mi ex que me llevó a comer más. Viví una situación en la que me llevó a comer comida chatarra. Es que, dinero, viví una situación con mi mamá y con mi papá que me llevó a gastarte en alcohol, en cigarros, en tal situación, en hombres, en mujeres. ¿En qué lo gastaste? Cuéntaselo, porque eso te va a dar más visibilidad. Si pudiera hablar tu amigo el dinero, ¿qué crees que diría? ¿Qué emociones hay ahí? Hay culpa, desesperación, añoranza. ¿Cuánto duró en tu estado de cuenta? ¿Cuánto se multiplicó? ¿Vale? Cuéntale también qué pudieras hacer mejor, pero que sí vas a hacer, porque ya le estás escribiendo. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así. Pues, dinero, llegaste a las 8 de la mañana tal día. Éramos 18,500 pesos. Juntos, un momento. Y yo sentí ese alivio que dura exactamente lo que tarda en llegar la notificación del banco. Y antes de que pudiera respirar, ya te había sido, dinero. Me dio tristeza, dinero. A lo mejor me dio esa sensación de que no te puedo retener, de que no te puedo administrar y de que me es más fácil gastarlo o que se fugue. La renta se fue ese mismo día, dinero. El crédito que pedí en el banco al día siguiente, dinero. Para el 20 ya era un número pequeño que me hacía sentir que había fallado otra vez. ¿Cómo te sentiste? ¿Frustrada, frustrado? ¿Cuándo pagaste eso? ¿Cuándo invertiste en esto? ¿Cuándo gastaste en esto? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? Lo que más me pesa es que nunca me detuve, dinero. Nunca te dije, espera. Espera antes de irte. ¿Qué quiero hacer hoy contigo? Pregúntale. Pregúntate, ¿qué quieres hacer tú el mes que viene? Pues a lo mejor me gustaría intentar algo diferente. Quiero decirle a dónde vamos a ir antes de que llegues. Ya hay otra estructura, ¿te das cuenta? Ya hay una planificación diferente. Ya hay una visibilidad diferente. Tómate tu tiempo. Cuando hayas terminado de escribir esa carta, te agradeces. Porque si te das cuenta han sido ejercicios bastante fuertes. En este punto descubriste algo que nadie te había mostrado con tanta claridad. La diferencia entre lo que crees que tienes y lo que realmente tienes. Ese número puede haber sido sorprendente, incómodo o incluso doloroso ver. Pero ese número es la verdad. Y trabajar con la verdad siempre produce más que trabajar con una ilusión o con una fantasía que se queda en tu mente. Por eso te digo, hazlo en una hoja. Porque el dinero que no se ve no puede dirigirse. Por eso, hazlo en una hoja. Y ver es el primer acto de arquitectura. ¿Vale? Siguiente punto. Escasez real versus fuga estructural. Y aquí vamos a distinguir con claridad. Entre cuando el dinero
no alcanza porque a lo mejor no hay un suficiente ingreso y cuando hay una fuga estructural que podría corregirse, que la mayor parte de los casos son fugas estructurales, porque justamente de eso va la inteligencia en esta parte de las finanzas o inteligencia financiera, de justamente destinar una parte del recurso para tú multiplicarlo, que es lo que llaman inversiones o un activo. Pero vamos a ponerlo en contexto. ¿Cuáles podrían ser esos tipos de escasez que se sienten igual? Muchas personas confunden ese tipo de escasez porque se siente a lo mejor igual desde adentro. Pero la escasez real ocurre cuando el ingreso es genuinamente insuficiente, a lo mejor para cubrir necesidades básicas. Y eso solamente lo he visto en comunidades rurales, muy rurales, en donde viven esta situación. Solamente ahí. Bueno, no se me ocurre ahorita otra, pero desde mi experiencia solamente lo he visto ahí. Entonces, la fuga estructural ocurre cuando el dinero hay, pero se escapa a través de gritas que el sistema tiene y que nadie ha diseñado con conciencia, como ya lo viste. Es es muy diferente. A menos que tú me dijeras es que de plano, pues no, eh, mis ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades. Habría que revisar con lupa de detalle. Por eso digo, solamente lo he visto en ese tipo de comunidades. Y aún así esas personas no las veo quejándose, ¿eh? Al contrario. ¿Cuáles son las 5 formas de fuga estructural? La primera, y aquí vamos a pasar lista. El sobreendeudamiento comprometido. Cuando los pagos de deudas absorben un porcentaje tan alto del ingreso que el margen de decisión real es tan mínimo. ¿Ya viste cuál es el margen de decisión que te quedó a ti? Entonces, cuando esos pagos de deudas absorben un porcentaje tan alto, pero tan alto, que tu margen de decisión es tan corto o mínimo, estás en sobreendeudamiento comprometido. El segundo, el gasto comprometido no registrado. Suscripciones olvidadas, seguros que siguen cobrándose, pagos automáticos, cosas invisibles que no ves. Esas suscripciones olvidadas. No utilizaste Netflix todo este mes y encima lo sigues pagando. Esa aplicación de Amazon, esa suscripción a tal aplicación. No la utilizaste. Tercera, el gasto habitual automático, sin decisión activa. Y ahorita lo vamos a mencionar de qué se trata esto. Y la cuarta, la ausencia de amortiguador. O sea, donde cualquier imprevisto desequilibra todo. Y la quinta, el estilo de vida ligeramente por encima del ingreso sostenible. Son 5 formas de fuga estructural. Ahorita les vamos a ir viendo. Cuando el margen real de decisión es pequeño y se gasta de manera reactiva, por ejemplo en pequeños alivios, en gastos automáticos, hay un momento en el que el dinero, o más bien, ¿tú crees que hay un momento en el que puedes utilizar esa parte para esos caprichitos? Pero en realidad nunca hay un momento en el que el dinero esté quieto, disponible o esperando una decisión consciente. Porque si siempre ocupas el dinero para esos pequeños alivios, ¿tú crees que entonces comprando eso o usando el dinero para esa suscripción, para eso en lo que sea que lo utilizas, crees que entonces la solución va a ser esa? Entonces después vas a gastar más y más y más. Entonces, aunque te llegue más dinero, tu energía, tu recurso se va a ir destinando más a esa parte. ¿Te das cuenta cómo no se trata de que ganes más? Es de cómo lo administras. Hablamos del flujo de efectivo.
Hablamos aquí del margen de decisión, de las formas de fuga estructural. Y esta es una. ¿Qué vamos a hacer? De la comprensión a la transmutación. Tú ya lo viste. Vamos a distinguir entre escasez real y fuga estructural, no un ejercicio intelectual. Es un acto de justicia hacia ti mismo, hacia ti misma. Porque a lo mejor tú como persona crees que simplemente no ganas suficiente, cuando en realidad sí tienes suficiente, pero lo que tienes es una fuga estructural, la cual puedes corregir. Y te estás privando de la posibilidad de hacer algo diferente, concreto, y que mejore tu situación financiera. Entonces, ¿qué vas a hacer? En esa misma hoja vas a puntuar del 1 al 5 cada afirmación que te voy a decir. 1 igual a nunca, 5 igual a siempre. 2 podría ser casi nunca, 3 a lo mejor más o menos, 4 algunas veces y 5 casi siempre. Por eso te digo 1 igual a nunca y 5 siempre. 1. Cuando recibo mi ingreso, ¿una parte importante ya tiene destino antes de que decida algo? Ponle ahí. 1, 2, 3, 4 o 5. Punto número 2. Al final del mes me encuentro gastos que no recuerdo haber elegido conscientemente. Ponle ahí el número. 3. Tengo suscripciones o servicios automáticos que cobran aunque ya no los use. 4. Mis deudas activas representan más del 30% de mi ingreso mensual. Y aquí tú te vas a preguntar cómo saco el 30%, pues vas a multiplicar lo que es tu ingreso mensual por 0.30. Eso es el 30%. Ahora te pregunto, punto número 4. ¿Mis deudas activas representan más del 30% de tu ingreso mensual? Punto 5. Un gasto inesperado, aunque sea pequeño, desbalancea todo el mes. ¿Vale? Ahora, si tú tuviste un puntaje alto en varias, significa que estás en una fuga estructural. El trabajo no es ganar más, es tapar esas fugas. ¿Vale? Si por ejemplo en la pregunta 1 tuviste un 5, en la 2 un 4, en la 3 un 4, en la 4 un 5 y en la 5 un 5, o sea, son puntajes altos si te das cuenta. Eso es una fuga estructural. Tu ingreso no es el problema principal. El problema es que tienes demasiados compromisos que salieron de decisiones anteriores que hoy podrías tomar diferente. Pero sigues viviendo al límite del margen. O sea, al límite de ese dinero. Al límite de la quincena. Entonces tu solución no es ganar más. Necesitas primero cerrar esas fugas. ¿Vale? Ejercicio número 2. Revisa tus estados de cuenta de los últimos 2 meses. Y si tú dices que no tengo aplicación y demás, pues ya te enseñé cómo hacer un estado de cuenta chiquito, general. Aquí mira, en columnas. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a hacer un estado de cuenta de los últimos 2 meses. Para cada cargo no fijo, pregúntate, ¿lo elegí conscientemente? ¿Lo sigo necesitando? ¿Lo contrataré hoy? Para cada cargo no fijo, ¿vale? Porque aquí vamos a hacer un inventario de fugas. Es una auditoría de estado de cuenta, ¿vale? Y después vas a crear 3 listas. Pausa el video. Cuando termines, creas 3 listas. La primera, fugas activas. La segunda, fugas habituales. Y la tercera, fugas por inercia. ¿Qué vas a hacer después? Vas a sumar el total. Ese número es lo que se va por esas grietas cada mes sin que lo hayas elegido.
Eso es a lo que tú llamas fugas. O que el dinero no te alcanza. Ejemplos de fugas activas. Por ejemplo, en un streaming que ya no ocupo. 189 pesos al mes, por ejemplo. No sé cuánto cobran en donde tú vives. A lo mejor una app de meditación abandonada. 150, 200 pesos al mes. Un seguro de equipo ya vendido. A lo mejor 100 pesos. Entonces lo sumas. A lo mejor eso te va a dar 500 pesos al mes. Pero si tú multiplicas esos 500 por esos 12 meses, ¿cuánto crees que te va a dar? Entonces ponle aquí, mira. 500 por 12, 6,000 pesitos. 6,000 pesitos que podrías invertir para otra cosa. ¿Te das cuenta? Y tú dices, bueno, yo estoy casi seguro que no son 500 pesitos al mes. Porque yo he tenido personas en sesión que no te quiero poner números. Porque si te los pusiera te sorprenderías cuánto es su fuga. Su fuga activa. Nada más la fuga activa, ¿eh? Ahorita vamos con... O sea, fuga activa, yo por ahí te podría comentar de varias personas que sus fugas activas son mínimo de 10,000 hacia arriba. Mínimo. Multiplica esos 10,000 pesos por 12 meses. 120,000. Mínimo. O sea, imagínate en cuántas cosas no está suscrita la persona, cuántas cosas tiene ahí abandonadas que ni siquiera sabe que le están cobrando. 120,000 pesos al año, imagínate. Por eso te digo, estamos haciendo un inventario de fugas. Vamos con las fugas habituales, sin decisión activa. A lo mejor, si tú ya revisaste tu estado de cuenta y te dijiste, pues cada 15 días me gasto, o a lo mejor en 15 días me gasté, diario compré un café en Starbucks. Lo compré durante 15 días. Pues a lo mejor fueron 1,000 pesitos durante esos 15 días. Que no creo que sean 1,000 pesitos, pero bueno, vamos a dejarlo en 1,000 pesitos. A lo mejor esa comida a domicilio, el jueves o el viernes o el sábado o yo qué sé. Pues otros 1,000 pesitos. Gasté también en el estacionamiento. Al mes gasté otros 1,000 pesitos en estacionamiento. Entonces nada más de estos tres, ya tenemos otros 3,000 pesos. Imagínate, 3,000 pesos por 12. Son 36,000 pesos. Más si veníamos hablando, por ejemplo, que en la fuga activa del apartado anterior eran otros 500 pesos por 12 meses. Eran 6,000 más los 3,000 multiplicado por 12 ya son más de 100,000 pesos al año. Al año. 100,000 pesos. O sea, y yo te estoy poniendo aquí datos con cantidades pequeñas. Te estoy poniendo tres a lo mejor opciones. Un streaming, una app de meditación, un seguro que no ocupas, una suscripción, algo, no sé, ve a revisar. En las fugas activas, en las fugas habituales. Un café diario, una comida, un estacionamiento, el que te lave tu carro, lo que sea. Ponle ahí. O sea, ahí te estoy poniendo 3 ejemplitos nada más. Pero ve tu estado de cuenta, ve y revisa. Porque muy posiblemente no sean solamente 3, sean 4, sean 5, sean 6. Y velo sumando. Ahora, fugas por inercia. Suscripción anual. Que ya la ponen como que te la cobran por partes. O sea, si la suscripción anual costaba 10,000 pesos, pues a lo mejor por mes te van cobrando cierta cantidad. O sea, la prorratean.
esa suscripción anual. A lo mejor a ese gimnasio que no has ido, que nada más pagaste y solo vas una vez al mes. O es más, ni siquiera pagaste la anualidad, pagaste la mensualidad y no has ido. Fugas por inercia. ¿Qué otra fuga tienes por inercia? Entonces, vamos a suponer, total de fugas al mes, no sé, tal cantidad. Pero al año, ¿cuánto crees que te va a dar? Entonces no es disciplina lo que te falta, es visibilidad de entrada. Disciplina también, pero vamos paso a pasito. No te estoy diciendo, pues sigue gastando. No. Primero hay que ver para crear esa disciplina, esa nueva estructura. Los números que encontraste en este inventario de fugas no son una acusación, son una radiografía. Y una radiografía no te hace sentir mal con el cuerpo. Te muestra exactamente dónde hay algo para atender. Cuando tú vas y te sacan una radiografía, mira, pues aquí está el hueso donde está la fractura. Pues lo mismo acá, hicimos una radiografía de tus fugas. Ahí vamos a ir, a ese punto, a taparlo, a cerrar esa fuga. Por eso te digo, una radiografía no te hace sentir mal en el cuerpo, pero te muestra exactamente dónde hay algo para atender. Porque en sí la radiografía pues solamente es un papel. Entonces ahora sabes dónde se va el dinero antes de que decidas nada. Porque no se puede tapar una fuga que no se puede ver. Y hoy tú ya estás viendo tus fugas, ¿vale? Vamos al siguiente punto. El presente saturado. Decisiones bajo presión y postergación personal. ¿Cuál es el objetivo de esta parte, de este punto? Entender cómo el cansancio, la saturación mental, emocional y el estrés afectan directamente las decisiones financieras. Vamos a identificar el patrón de postergación personal. Y el primero de ellos es la fatiga de decisión. El cerebro, por si no lo sabes, tiene una capacidad limitada de tomar buenas decisiones en un día. De hecho, por ahí estaba estudiando esa parte y creo que me parece que el margen en el cual el cerebro puede tomar buenas decisiones al día es de 4 horas. 4 horas. Asumiendo que no tiene presión, que no tiene estrés, que no tiene varias cosas. O sea, es de 4 horas. Pero si tú le sumas ese estrés, ese cortisol, ese problema, esa preocupación y demás, ya no son 4 horas, ¿eh? O sea, te va quedando así, un margen así pequeñito, chiquitito. Por eso te digo, el cerebro tiene una capacidad limitada de tomar buenas decisiones al día. Cada decisión que tomas consume un poco de ese recurso. Y al final del día, esa capacidad está agotada. Y tú dirás, bueno, pues entonces ampliamos esa capacidad. Se puede hacer, sí. Pero primero ve esta parte que estamos trabajando. Porque si no la ves, aunque amplíes tu capacidad, vas a seguir tomando las mismas decisiones. Y de eso tampoco va. Entonces, lo que pasa con el cerebro fatigado, pues es predecible. Tiende a elegir la opción que requiere menos esfuerzo, la que produce alivio más rápido. En términos financieros, eso se traduce casi siempre en un gasto. El siguiente, el círculo del estrés financiero. Hay algo particularmente cruel en la relación ante el estrés financiero y decisiones financieras. El estrés por dinero deteriora la capacidad de tomar buenas decisiones sobre el dinero. Cuando una persona está bajo presión económica, bajo preocupaciones, como te dije anteriormente, el cerebro entra en modo supervivencia de entrada. Pero además, el cerebro entra en modo
respuesta al estrés, que es el modo supervivencia, que está diseñado para resolver amenazas inmediatas, no para planificar a largo plazo. Entonces, si tú me dices que quiero ampliar esa capacidad, primero hay que sacarte de acá. ¿Sí me explico? Ahora entiendes por qué te decía lo anterior. Porque el cerebro, cuando entra en modo de respuesta al estrés, está diseñado para resolver amenazas inmediatas. Te va a llevar a la supervivencia. Y si tú quieres planificar algo a largo plazo, tomar decisiones a largo plazo, va a ser muy difícil. Porque sigues en ese modo supervivencia, sigues en estrés. Por eso te digo, el círculo del estrés financiero. Ese estrés deteriora la capacidad de tomar buenas decisiones sobre el dinero. Y yo aquí te pregunto, ¿cuánto tiempo de tu vida o del día vives en estrés financiero? Te la pasas preocupada, preocupado y demás. No estoy diciendo que sea malo revisar números. No. Pero vives en esa parte, es que no me alcanza, es que ya viene el pago, es que esto, es que el otro. Estrés, 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 cortisol, cortisol, cortisol. Ansiedad, ansiedad, ansiedad. ¿Cuánto tiempo del día vives en estrés financiero? ¿Cuánto tiempo a la semana? ¿Cuánto tiempo al mes? ¿Cuánto tiempo al año? ¿Cuánto tiempo de tu vida? Entonces no vas solamente de ampliar la capacidad para tomar buenas decisiones. No va de eso. A nivel biológico, esto deteriora ciertas señales en el cuerpo, el que puedas decidir mejor. Entre esto, tu corteza prefrontal. Porque te llega el problema y lo primero que vas a querer hacer es solucionarlo. Te va a llevar a modo supervivencia, pero si no tienes una estructura, inmediatamente, como te dije aquí, el cerebro entra en modo de respuesta al estrés, diseñado para resolver amenazas inmediatas, no para planificar a largo plazo. Entonces, si yo te digo, imagínate, te llega una situación y te digo, planifica o invierte a largo plazo para que puedas pagar eso, pues si no, pues es que me están consumiendo los intereses, el banco y demás. Pues claro, has diseñado un cerebro que ha vivido durante no sé cuántos años en respuesta al estrés, en modo supervivencia. Hay un estudio publicado en Science que documentó que la escasez percibida reduce la capacidad cognitiva. Esa capacidad cognitiva disponible equivalente a perder varios puntos del cociente intelectual. Por eso digo, si hay un daño cerebral. Y con eso no te estoy diciendo, no te preocupes por pagarle al otro o pagarle al banco por esa fuga o por el dinero, no. ¿Desde dónde lo haces? Porque esto te lleva a un deterioro mental, intelectual, como ya viste, neurológico, en tu corteza prefrontal, en tu sistema límbico. O sea, tienes repercusiones. Punto número 3, la postergación personal. La persona que nunca se da nada. Y ahorita vamos a entrar en un tema pero bien delicado y doloroso que también en sesiones lo hago. La persona que nunca se da nada. Eventualmente tiene un quiebre. Esto. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque la persona que nunca se da nada eventualmente tiene un quiebre de alivio que suele ser desproporcionado. Ya sabes a dónde voy. ¿A qué me refiero con este quiebre de alivio? El gasto que se acumula en postergación no desaparece, se comprime. Por ahí te lo dije, no sé si en el episodio 1 o no me acuerdo en qué episodio. Por ahí lo mencioné. La realidad te lleva a un estado de cuenta, ¿eh? Ah, mira. Fulanito de tal se quedó de ver ese mensaje. Fulanito de tal dijo que iba a utilizar el dinero para trabajar en sí mismo, para sanarse, yo qué sé. Una terapia. Una terapia a lo mejor con Frank, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No destinó el dinero para eso. Ah, bueno, entonces aquí le vamos a anotar deuda. Pero la realidad no solamente lleva este estado de cuenta, ¿eh? ¿Sabes quién lleva tu estado de cuenta también? Tu cuerpo. Por eso te digo, el gasto que se acumula en postergación no desaparece.
tú dices es gasto. Pero por ahí dijimos, vamos a cambiar la palabra gasto. Por eso se llama la postergación personal. La persona que nunca se da nada. O sea, que es coda o codo consigo mismo. Eventualmente tiene un quiebre de alivio. Cuando llega ese quiebre de alivio, pues va a querer salirse a comprar todo lo que se postergó en el pasado. Por eso le llega la tarjeta, le llega el $1,000,000, le llega eso, pues va a querer, tiene hambre. ¿Te das cuenta? Y tú dices, es que ¿cómo sano esa hambre? Vamos para allá. Ahorita te voy a dejar un puntito clave que posiblemente hasta te va a hacer llorar. Entonces tu cuerpo también dice, mira, dijiste que me ibas a llevar a los juegos mecánicos, no sé, a Six Flags. Dijiste que me ibas a llevar al masaje, dijiste que me ibas a llevar a terapia, sanación, a yo qué sé. Pero lo viste como un gasto, una inversión mal en ti. Vuelve a hacer el ejercicio de las capitas y demás. ¿Quién en tu infancia te enseñó que invertir en ti era malo? Ejemplo, si tú viste a tu mamá o tu papá que encima de que se enfermaban, así se iban a trabajar, porque según eran los fuertes, porque había que esto, que había que el otro, que había que pagar, muy posiblemente traigas ese ejemplo. Entonces ahora no quieres gastar en ti, porque si tú no viste ni ese ejemplo cuando mamá o papá estaban enfermos, que hablamos de invertir en ti, de ponerte esas uñas, de comprarte ese vestido pero ojo, ¿desde qué parte? No desde justamente la parte que estamos hablando de, pues me lo merezco. Y ahorita que hay dinero, pues hay que aprovechar. ¿Desde dónde lo estás haciendo? Desde esa parte que has postergado. ¿A dónde te va a llevar más? A más fuga. Conciencia detrás del acto. ¿Vale? El gasto que se acumula en postergación no desaparece, se comprime. Y cuando sale de golpe, como un olla express. Cuando ya explota, sale de golpe, de manera impulsiva. En el momento menos conveniente. ¿Y cuál crees que es ese momento menos conveniente? Mi vida, mi ciela, mi amor. ¿Qué acabas de ver con tus gastos? ¿En qué momento sale ese gasto? ¿Y qué crees que surge después? La culpa al gastar en ti mismo es una variante de ese patrón. Ese sentimiento se convierte en inhibidor del autocuidado planificado y en acelerador del gasto impulsivo. Hablamos de culpa al gastar en ti. Ese sentimiento que se convierte en inhibidor del autocuidado planificado y en acelerador del gasto impulsivo. Está fuertísimo esto, ¿te das cuenta? O sea, no gasto por culpa, pero cuando gasto impulsivamente, por desesperación, por alivio inmediato, por lo que no me di en el pasado. Vamos a la transformación. Pero antes, imagínate esa escena. El presente saturado no se resuelve con más disciplina. Todavía no llegamos a esa parte. Estamos ahorita, digamos, viendo. Después habrá otro episodio para la disciplina. Se resuelve con diseño. Un diseño diferente. La transmutación o la transformación consiste en aprender a reconocer tu estado interno antes de decidir. En construir sistemas que protejan tus decisiones de los momentos en que estás a lo mejor menos equipado, más sensible para tomarlas. Ejercicio 1. Registro de estado y gasto. Vas a hacer un diario de observación de 7 días. 5 minutitos te va a tomar el día. Cada vez que hagas un gasto no estructural, anota. ¿Qué compraste? ¿A qué hora? ¿Cómo te sentías antes? ¿Y cómo te sentiste después? Te la repito de nuevo. Cada vez que hagas un gasto no estructural, anota. ¿Qué compraste? ¿A qué hora? ¿Cómo te sentías antes? ¿Y cómo te sientes después de eso? ¿O cómo te sentiste después? Y al final de la semana vas a buscar esos patrones. ¿A qué hora? O si hay una hora del día donde los impulsos se concentren más. Hay un estado emocional
que se repite a lo largo de la semana. ¿Cuál es el estado emocional frecuente de eso? Recurrente antes de gastar. Quizá ahí te vas a dar cuenta que hay ansiedad, desesperación, angustia, estrés. Por ejemplo, el lunes, pues no sé, pedí comida de domicilio, fueron 340 pesos. Pero antes estaba agotado. Venía de un día difícil, de una reunión difícil. Después de que compré eso, ¿cómo me sentí? Alivio al momento. Pero luego a lo mejor hubo indiferencia, a lo mejor hubo culpa. Entonces no disfruté tanto la comida. El miércoles, pues compré 2 playeras en Amazon, en el Mercado Libre. Fueron a lo mejor 680 pesos. Antes, ¿cómo me sentí? Pues inquieto, no podía dormir, estaba estresado y demás. Después de eso, ¿cómo me sentí? O al día siguiente, a lo mejor hubo incomodidad. ¿Qué hubo? ¿Qué emoción hubo? El viernes, por ejemplo, la cena con amigos o con amigas. Pues fueron 850 pesos. Pero solamente tenía planeado 400. Antes, ¿cómo me sentía? Pues bien, pero con ganas de que la semana terminara, de que llegara el viernes. Pero después, culpa. Esa culpa moral, como dicen. Culpa emocional. Cargo de culpa después del viernes, o sea, el sábado. Después de que ya pasaste la fiesta y gastaste más en alcohol, y ya que viste tu estado de cuenta dices, híjoles, ¿por qué lo hice? ¿Cuál es el patrón identificado? Que el cansancio te activa gastos de comida. La inquietud nocturna activa compras en línea, ¿te das cuenta? Y el fin de semana activa gastos sociales un tanto elevados. Pero en los 3 casos, la emoción estaba primero, ¿te das cuenta? Ya tienes más visibilidad. Ejercicio 4. Carta al yo cansado. Porque yo te pongo el ejemplo de cansado, pero tú ahí le vas a poner esa emoción. Pero lo que mayor parte del tiempo he visto en sesión es que este tipo de gastos, este tipo de fugas, vienen por cansancio. Cansancio mental, cansancio emocional, cansancio del trabajo, cansancio pues, de traer toda esa estructura desde la infancia. Entonces utilizan el dinero como recompensa. Carta al yo cansado. Escríbele una carta a la versión de ti que llega a tu casa agotada o agotado y está a punto de hacer un gasto impulsivo. Pero ojo, escríbela con amor, no con regaño. No le digas lo que no debe hacer. Dile qué necesita. Porque este cansancio, ¿cuál crees que será la sanación? Ganar más, ¿verdad que no? Tener mayor estructura mental para decir, tampoco, ¿verdad? No va de eso. ¿Te das cuenta cómo hablamos de emociones que impactan en tu economía, como te lo decía al principio? Le hace falta amor a esa persona. Por eso es que cuando a una persona se le cierran los caminos es porque le falta amor. Y la sanación no es comprar más comida, más juguetes, más suscripciones, ganar más. Y no te estoy diciendo que no tengas esa ambición o esa visión de querer más. Pero si llega más, vas a gastar más. Con esta lógica, con esa estructura. ¿Cómo se sana esa grieta? Con amor. Por eso esta carta la vas a escribir con amor, no con regaño, porque es para ti mismo. No le digas lo que no debe hacer. No le digas, es que no, ¿por qué gastas en eso? No. ¿Qué es lo que necesita? Amor. Que se sienta entendido, entendida, comprendida. Dile lo que necesita. Por ejemplo, hola Frank, no sé, como tú te hables a ti. Hermoso, precioso, preciosa, mi vida. Sé que llegas, no sé, cansado, agotado, después de un día de trabajo, después de un proyecto, después de sesiones, después de lo que sea que hagas.
Tú ahí ve cómo le escribes. Yo te dejo un ejemplo, no tiene que ser realmente así. A lo mejor sé que llegas agotado, sé que después de un día terminas agotado, que el día ha sido largo y que lo único que quieres es que algo sea fácil y que abrir el teléfono y pedir o comprar se siente como ese alguien que resuelve sin pedirle o sin pedirte nada a nadie. Lo que pasa es que no eres perezoso ni responsable. Eres una persona que a lo mejor no descansó bien, que ha estado dando sin reponerse. Y ese yo cansado necesita algo real, no algo comprado. Amor. Y hoy voy a hacer por ti o por mí ese autocuidado. Ese amor puede ser el descansar mejor, el escucharme más, el irme a ese masaje. Ojo desde qué parte la estamos haciendo. La próxima vez que llegues así, antes de abrir la aplicación, haz una cosa. Siéntate 5 minutos sin el teléfono, solo 5. Si después todavía quieres pedir comida, pídela sin culpa, mi amor. Pero dale al cuerpo la oportunidad de saber qué necesita antes de que el hábito responda por él. Y sobre todo, ve adentro a darte ese amorcito, ese apapacho, ese cariño. Porque el simple hecho de escucharte, ya te estás amando. Ya estás viendo qué hay. ¿Vale? Es un ejemplo, ¿no? De la carta. Yo te la dejo aquí, pero tú tienes que hacer la tuya. ¿Qué es lo que ocurrió con este punto que venimos trabajando? Aquí descubriste tus horarios vulnerables, tus emociones desencadenantes, también tus programantes que ya hemos venido viendo, y los momentos donde el hábito toma el lugar de la elección. Los momentos donde el hábito toma el lugar de la elección. Te das cuenta que no decidiste. Por ahí lo hablaba en un episodio del podcast, el episodio 14 me parece, de quién eres tú, tiene esa historia. Porque todas esas historias, hábitos que has heredado, están decidiendo, te están llevando a vivir una vida que no es tuya. Y al final de esto, como te diste cuenta con esta carta, quizá encuentres algo todavía más importante, que ese yo cansado no merece regaño, merece diseño y merece amor. Pero quizá no lo has escuchado y no lo has entendido, creyendo tú que necesitabas más dinero, que necesitabas doble de trabajo, necesitabas dobletear, tripletear turno, necesitabas tener una empresa más, un proyecto más. No está mal, pero te das cuenta que muchas veces esa no es la solución. ¿Desde dónde lo haces? Como te digo. ¿Quién te viene correteando? Porque el yo cansado no merece regaño, merece diseño, merece un sistema que lo cuide cuando no pueda cuidarse de cierta forma a sí mismo. Un sistema que te proteja. Porque las mejores decisiones financieras no se toman con fuerza de voluntad. Se toman con sistemas que cuidan a la persona cuando en algún momento no puedas eh, cuidarte de cierta forma. O algo se te haya pasado, algo no hayas visto. Se toman con sistemas que cuidan a la persona que no pueda tenerla. ¿Vale? Siguiente punto. El entorno digital y la nueva velocidad del dinero. Está buenísimo este punto. La fricción que protege. ¿Qué vamos a hacer con este puntito? Vamos a entender cómo el ecosistema digital ha transformado radicalmente la fricción del gasto y por qué eso cambia la dinámica del dinero. Hace 30 años, incluso hace más. Pero bueno, yo tengo 31. Y te puedo decir que es más, hasta menos de 30 años ahora que lo pienso. Porque esto del dinero digital empezó hace, no tiene mucho. Pero bueno, a lo que vamos, hace 30 años por ahí. Gastar dinero requería esfuerzo físico. Por ejemplo, ir a una tienda
buscar lo que querías, esperar en fila, sacar dinero en efectivo. Cada paso era una pequeña fricción que daba tiempo a la parte racional del cerebro para intervenir. Hoy, gastar puede hacerse en segundos, desde cualquier lugar, a cualquier hora, cualquier aplicación, desde cualquier dispositivo. La distancia entre el impulso de compra y la transacción completada se ha reducido a segundos. Y yo te digo segundos, pero ni siquiera segundos. Ya ni hablamos de minutos. Ponle segundos. Pero tú con un clic, además en el iPhone, te pregunta, ¿deseas comprar esto? No, le pones tu cara y ni siquiera segundos, o sea, milisegundos. La distancia entre el impulso de compra y la transacción completada se ha reducido a segundos. Y la economía conductual ha demostrado repetidamente que la fricción, de cierta forma, protege, aunque tú la veas como mala. Tener que buscar la tarjeta, por ejemplo, en la cartera donde la guardas, es una fricción. El tener que escribir el número es fricción. El comercio electrónico, las aplicaciones de pago sin contraseña, el pago con huella digital, todo está diseñado con ese propósito explícito para eliminar esa fricción. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, la distancia entre el impulso y la transacción es nada. Cuando pagas con efectivo, hay una experiencia todavía sensorial, a lo mejor todavía física. Y aquí entramos, el dinero digital y la pérdida de realidad. Porque cuando tú pagas en efectivo, en esta parte de economía conductual se ha estudiado justamente de que la persona percibe en mayor o menor escala, aunque hayas trabajado tus creencias, que cuando pagas con efectivo hay una experiencia sensorial de pérdida. ¿Por qué? Porque el billete sale de tu mano. Y esa experiencia activa en el cerebro una zona relacionada con el dolor. Literalmente con el dolor. Por eso dicen muchas personas, es que pagar duele. Les sangra por ahí hasta la mano a las personas. Por eso dicen, es que les sangra la mano. Y espiritualmente sí se ve eso. Por eso pagar duele un poco. Y eso genera conciencia. Cuando pagas de manera digital, esa experiencia no ocurre. Por eso las personas en promedio gastan más cuando pagan con medios digitales que cuando pagan con efectivo. Es un tema meramente psicológico y emocional, ¿te das cuenta? Pero las personas que trabajan en esa parte digital saben de esto. ¿Te das cuenta cómo el entorno digital hoy en día pues no va a cambiar para protegerte? Entonces la transformación consiste en rediseñar tu relación con eso. No te estoy diciendo añádete bloqueos y demás, sino crear esas pausas donde se ha eliminado esa demora. Hacer visible lo que el entorno convierte en invisible. Si te das cuenta, el dinero cada vez es más invisible por esa parte digital. ¿Qué vas a hacer aquí? Ejercicio número 1. Inventario de suscripciones. Una auditoría digital ahora. Vas a revisar tu estado de cuenta. Para cada cargo recurrente, vas a poner ahí la última vez que lo usaste. Por ejemplo, yo en el pasado me di cuenta que pagaba Netflix, pero solo lo veía una vez al mes. Entonces ahí le pones, la última vez que lo utilicé. Pues, puta. Es más, ni me acuerdo. ¿Lo contrataría hoy? Pues no lo contrataría. Clasifica. Uso activo, uso pasivo, olvidado y que siga activo. ¿Vale? ¿Y cuál es la invitación? Pues que canceles justamente los que tienes como olvidados, pero que siguen activos. No los postergues. ¿Vale? Siguiente ejercicio.
Para cualquier compra no planificada que supere el monto que tú definías como significativo, guarda el artículo en favoritos y espera 48 horas. Al cabo de 48 horas, pregúntate si todavía lo quieres. ¿Cabe en tu estructura este mes? Y si no, pues transita el proceso. ¿Vale? Por ejemplo, pues martes por la noche encontré una chamarra que me encantó, estaba padrísima. El precio era, no sé, de 1,450. Entonces, en lugar de comprarla, pues la guardé en el carrito de compras. Con una nota, pues reviso el jueves a las 8. 48 horas después. Pues me di cuenta que sí la quería, pero pues todavía menos que el martes. A lo mejor me di cuenta que era un capricho, ¿sabes? Con esos tenis, con ese labial. El martes había adrenalina de, pues es que la encontré. Era la última pieza. O estaba en oferta. Pero ya el jueves, más tranquilo, me pregunto, ¿cabe este mes? Pues no cabe. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo una visita programada. Y el recurso está destinado para otra parte. Para ti, justamente. Entonces, ¿cuál es la decisión? Pues guárdala en tu lista de deseos para el siguiente mes. Si en 30 días la sigues queriendo y ahí todavía ese margen, pues la compras sin culpa. Si no, la elección será real de todas formas. A lo mejor todavía no es momento. A lo mejor solamente la quieres por capricho. O a lo mejor hasta llega otra más padre y que se ajuste a tu presupuesto. El dinero que se gasta desde la pausa es tuyo. El dinero que se gasta desde el impulso solamente fue algoritmo, fue automático. ¿Vale? Entonces, hasta aquí le vamos a parar a este episodio. Todavía faltan varios puntos que revisar. Los vamos a revisar en el siguiente episodio. Nos vamos a quedar que es en el módulo 5 de este episodio. Y el siguiente va a ser la continuación de este episodio. Entonces, la invitación es que hagas esos ejercicios. Si te ha gustado este contenido, compártelo con quien creas que le puede servir. Y pues nada, mi nombre es Francisco Javier, soy tu psicoterapeuta de confianza. Si necesitas alguna sesión, mi número está en la descripción del video. Y pues nada, te mando un beso y un abrazo. Bye bye.